El viento de la madrugada se filtraba por las rendijas de la vieja casa donde crecí. Desde la ventana de mi habitación, podía ver las luces de la calle parpadeando, como si dudaran si permanecer encendidas o rendirse ante la oscuridad. Era la misma incertidumbre que sentía en mi pecho. Nunca pensé que llegaría el día en que tendría que dejarlo todo atrás. Pero después de lo que pasó en casa, entendí que ya no podía seguir allí. Todo comenzó una noche de septiembre. Mis padres discutían en la sala, sus voces eran un eco constante en mi vida, pero esa vez era diferente. Había algo más pesado en el aire, algo que no entendía del todo, pero que me erizaba la piel. Me acerqué al pasillo y escuché fragmentos de la conversación. No puedes ocultarlo para siempre. No hay otra opción. Si alguien se entera, estamos perdidos. Mi corazón latía con fuerza. ¿De qué hablaban? ¿Qué era eso que no podían ocultar? Intenté apartarme en silencio, pero al dar un paso atrás, el viejo piso de madera crujió. Hubo un silencio sepulcral y, de repente, sentí la mirada de mi padre sobre mí. Sus ojos reflejaban algo entre enojo y miedo. ¿Desde cuándo estás ahí?, preguntó con voz tensa. Yo, solo iba al baño, mentí, sintiendo el frío en mis manos. Mi madre desvió la mirada, como si evitara decir algo que podría cambiarlo todo. Sabía que no podía preguntar. Sabía que, si lo hacía, las respuestas me perseguirían para siempre. Esa noche, supe que ya no pertenecía a esa casa. Y entonces, tomé la decisión, me iría lejos. No sabía exactamente a dónde, pero lo único que tenía claro era que no podía quedarme. Lo que no sabía era que, al salir de esa casa, no solo dejaba mi hogar, también estaba dejando atrás una verdad que tarde o temprano me alcanzaría. Esa noche no dormí. Mi mente daba vueltas en la conversación que había escuchado. Mi madre evitando mi mirada. Mi padre con ese tono de voz que nunca antes había usado conmigo. Algo estaba muy mal, y yo no iba a esperar para descubrirlo de la peor manera. Esperé hasta que todo quedó en silencio. Solo se escuchaba el tic-tac del viejo reloj en la sala y el susurro del viento golpeando las ventanas. Me levanté de la cama con cuidado, tratando de no hacer ruido. Mi mochila ya estaba preparada. No llevaba muchas cosas. Algo de ropa, un poco de dinero que había ahorrado y la carta que mi abuela me dejó antes de morir. Abrí la puerta con cautela y bajé las escaleras conteniendo la respiración. Sentía que en cualquier momento una sombra iba a salir de la oscuridad y detenerme. Pero nadie apareció. Cuando llegué a la puerta principal, la mano me tembló sobre la manija. Este era el momento. Si la abría, ya no habría vuelta atrás. Si alguien se entera, estamos perdidos. La voz de mi padre resonó en mi cabeza. No sabía qué era lo que ocultaban, pero sí sabía una cosa. Yo no quería estar ahí para cuando todo explotara. Con un último suspiro, giré la manija y salí. El frío de la madrugada me golpeó el rostro. Caminé sin mirar atrás, con el corazón latiéndome en los oídos. No tenía un plan exacto, solo sabía que debía alejarme lo más rápido posible. Tomé un autobús hacia la ciudad más cercana, intentando no pensar en qué pasaría cuando descubrieran que ya no estaba. Intentando no pensar en lo que acababa de dejar atrás. Pero el destino tenía otros planes para mí. Porque al día siguiente, mientras estaba en una estación de tren, esperando decidir hacia dónde ir, vi algo que hizo que la sangre se me helara. En la pantalla de noticias, apareció la imagen de mi casa. Rodeada de patrullas, con luces rojas y azules iluminando la fachada. Debajo de la imagen, el titular decía: hallazgo impactante en una casa familiar, la policía investiga un posible crimen. Mi cuerpo se quedó paralizado. Algo me decía que lo que había dejado atrás, no iba a dejarme en paz tan fácilmente. El sonido de la estación de tren se volvió un eco lejano en mi mente. Mi respiración se volvió errática mientras miraba la pantalla. Las luces de las patrullas reflejadas en la fachada de mi casa, la cinta amarilla de escena del crimen rodeando la entrada. ¿Qué había pasado después de que me fui? Me acerqué más a la pantalla, intentando captar los detalles del noticiero. La reportera hablaba con seriedad. La policía aún no ha dado declaraciones oficiales, pero fuentes cercanas indican que se trata de un caso delicado. Se sospecha que algo fue ocultado en esta casa por varios años, algo que finalmente ha salido a la luz. Mi estómago se revolvió. Recordé las palabras de mi padre. No puedes ocultarlo para siempre.
¿A qué se refería? ¿Qué demonios encontraron en mi casa? Mi primer instinto fue llamar a mi madre. Saqué el teléfono con manos temblorosas y marqué su número. Pero la llamada nunca se completó. Apagado. Volví a marcar. Nada. Intenté con el número de mi padre. Igual. Un escalofrío me recorrió la espalda. Estaba completamente sola. Miré a mi alrededor. La estación de tren estaba llena de desconocidos, gente que no tenía idea de lo que pasaba en mi cabeza. Me sentí como un fantasma atrapado entre dos mundos, el que conocía y el que acababa de romperse en pedazos. Tenía dos opciones. 1. Volver y averiguar qué había pasado. 2. Seguir adelante y alejarme de todo para siempre. Mi corazón me gritaba que corriera, que me subiera al primer tren sin mirar atrás. Pero la verdad tenía garras, y no iba a soltarme tan fácil. En ese momento, un mensaje llegó a mi teléfono. Número desconocido, sabemos que te fuiste. Pero no puedes escapar de esto. Vuelve antes de que sea demasiado tarde. Sentí un nudo en la garganta. ¿Quién me estaba escribiendo? ¿Cómo sabían que me había ido? Y lo más importante, ¿qué era esto de lo que no podía escapar? Mi pulgar tembló sobre la pantalla del teléfono. El mensaje era corto, pero cada palabra pesaba en mi pecho como una advertencia. Sabemos que te fuiste. Pero no puedes escapar de esto. Vuelve antes de que sea demasiado tarde. Miré a mi alrededor con la sensación de que alguien me estaba observando. Los altavoces de la estación anunciaban la llegada de un tren, pero en mi cabeza solo había silencio. Respiré hondo y traté de pensar con claridad. ¿Quién me estaba escribiendo? ¿Era alguien de mi familia? ¿O alguien más? Sin pensarlo mucho, respondí. ¿Yo? ¿Quién eres? ¿Qué pasó en mi casa? El mensaje se envió, pero no hubo respuesta. Esperé unos segundos, luego un minuto, luego 5. Nada. El tren llegó, y la gente comenzó a subir. Mi oportunidad de irme estaba justo frente a mí. Pero entonces, otro mensaje apareció en la pantalla. Número desconocido, si te vas, nunca sabrás la verdad. El miedo se convirtió en algo peor, incertidumbre. ¿De verdad quería saber la verdad? Pensé en mi madre. En su mirada esquiva la última vez que la vi. En la voz de mi padre, tensa y llena de miedo. Pensé en la casa, rodeada de policías. Algo dentro de mí me decía que, si no volvía ahora, me arrepentiría el resto de mi vida. Con el corazón latiéndome en los oídos, guardé el teléfono y giré sobre mis talones. No subí al tren. Volvería a casa. Volvería a enfrentar lo que fuera que mi familia había estado ocultando. Y lo que encontrara, cambiaría mi vida para siempre. El viaje de vuelta a casa fue una tortura. Cada minuto se alargaba como si el universo quisiera darme tiempo para cambiar de opinión. Pero yo ya había decidido. No podía huir. Cuando el autobús se detuvo en mi ciudad, el miedo se asentó en mi pecho como una piedra. Caminé con pasos inseguros hacia mi casa, pero cuando doblé la última esquina, mi respiración se cortó. Había patrullas aún estacionadas. Policías entrando y saliendo. Vecinos mirando con curiosidad desde sus puertas. Mi hogar ya no era mi hogar. Me acerqué con cautela, sintiendo las miradas clavarse en mí. Antes de que pudiera dar un paso más, una voz me detuvo. Tú. Giré la cabeza y vi a un oficial de policía. Era un hombre de unos 40 años, con ojeras marcadas y una expresión severa. ¿Eres de esta casa? Preguntó, mirándome de arriba a abajo. Tragué saliva. Sí. Soy la hija. El policía me observó por un segundo, como si evaluara si decirme o no lo que sabía. Al final, suspiró. Será mejor que entres. Hay algo que tienes que ver. Mis pies pesaban como plomo mientras cruzaba la puerta. La casa olía a humedad y algo más, algo rancio, que no había sentido antes. Todo estaba revuelto. Los muebles movidos, las paredes con marcas de suciedad. Y en medio de la sala, una trampilla abierta en el suelo, con una escalera de metal que descendía a un sótano que yo no sabía que existía. El policía me miró con seriedad. Encontramos esto hace unas horas. No estaba en los planos de la casa. ¿Sabías que existía?
Negué con la cabeza, sintiendo un nudo en el estómago. Bajemos. Su voz era baja, casi un susurro. Cada peldaño crujía bajo mis pies. El aire era frío y pesado, y la oscuridad del sótano parecía absorber la luz. Y entonces lo vi. En la pared, había fotos viejas pegadas con cinta. Fotos de mi familia. De mis padres. De mí cuando era pequeña. Pero no estábamos solos en esas imágenes. Había alguien más. Un niño de mi edad, de cabello oscuro y ojos grandes. Un niño que no recordaba. O que tal vez había olvidado. El oficial suspiró. Necesito que me digas algo. ¿Quién es este niño? Mi mente se nubló. Mi piel se erizó. Porque, aunque no lo recordaba, una parte de mí sintió un escalofrío familiar al verlo. Como si hubiera estado allí, en mi vida, alguna vez. Como si su presencia hubiera sido borrada. El aire del sótano era denso, como si nadie hubiera respirado allí en años. Mi corazón latía con fuerza mientras mis ojos recorrían las fotos en la pared. El niño estaba en todas ellas. Parado junto a mi madre en una foto del jardín. Sosteniendo mi mano en una imagen borrosa en el parque. Incluso en mi cumpleaños número 5, sonriendo junto a mi pastel. Pero yo no lo recordaba. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. No, no sé quién es, murmuré, aunque en el fondo de mi mente, algo empezaba a removerse. El policía me miró con el ceño fruncido. ¿Estás segura? Aparece en muchas fotos de tu infancia. Mis manos estaban frías. Miré las imágenes de nuevo, forzando a mi cerebro a encontrar un recuerdo. Cualquier cosa. Y entonces, una imagen en particular llamó mi atención. Era una foto tomada en mi habitación. Mi cama estaba al fondo, con mis juguetes esparcidos por el suelo. Y yo estaba ahí, sentada en el suelo. A mi lado, el niño. Pero lo extraño era cómo me miraba. Yo sonreía a la cámara, pero él no. Me miraba a mí. Fijamente. Como si supiera algo que yo no. Mi estómago se revolvió. ¿Dónde están mis padres? Pregunté de repente. El oficial desvió la mirada. Tu madre está desaparecida. No la hemos encontrado en ninguna parte. Y tu padre hizo una pausa. Está muerto. El suelo pareció desaparecer bajo mis pies. ¿Muerto? Mi voz salió apenas como un susurro. Lo encontramos en su habitación esta mañana. No hubo señales de lucha, pero la escena era extraña. Mis piernas temblaron. ¿Qué quieres decir con extraña? El oficial suspiró y sacó algo de su bolsillo. Un pequeño papel arrugado. Encontramos esto en su mano. Tomé el papel con dedos temblorosos y lo desdoblé. Solo tenía una frase escrita con tinta temblorosa. Él ha vuelto. Mi garganta se secó. ¿Quién ha vuelto? El policía me miró con seriedad. Eso es lo que queremos saber. Pero en el fondo, ya sentía la respuesta. Porque, aunque no lo recordara, una parte de mí sabía que ese niño nunca se había ido. Mis manos temblaban mientras sostenía el papel. Él ha vuelto. Esas palabras parecían gritarme desde el pasado, desde un rincón oscuro de mi memoria que no podía alcanzar. El oficial suspiró. Sé que esto es mucho para procesar, pero necesitamos tu ayuda. Si hay algo que recuerde sobre este niño, cualquier detalle podría ser clave. Negué con la cabeza. No lo recuerdo, dije, pero mi voz sonó débil, insegura. El oficial me miró con seriedad. A veces, cuando una memoria es demasiado dolorosa, nuestra mente la bloquea. Pero eso no significa que desaparezca. Mis ojos volvieron a la foto en la pared. El niño seguía mirándome desde la imagen, su expresión vacía, expectante. Y entonces, un dolor punzante cruzó mi cabeza. Cerré los ojos con fuerza. Y algo apareció en mi mente. Un recuerdo. Era de noche. La casa estaba en silencio, excepto por los pasos suaves en el pasillo. Yo estaba en mi cama, con las sábanas hasta la barbilla, escuchando el crujido de la madera bajo sus pies. Sabía que él estaba ahí. Sabía que no debía mirarlo. Pero lo hice. Giré la cabeza, y en la oscuridad de mi habitación, lo vi.
de pie junto a mi cama, mirándome. Pero su rostro no era el mismo que en las fotos. Era pálido, sus ojos eran dos sombras profundas. Sus labios se movieron, pero no emitieron sonido. Entonces, todo se volvió negro. Abrí los ojos de golpe, sintiendo que me faltaba el aire. El oficial me miraba con preocupación. ¿Estás bien? Sacudí la cabeza. Lo recuerdo, susurré. Mi voz temblaba. Mi piel estaba helada. Porque, por primera vez, entendí algo aterrador. Ese niño no era solo un recuerdo olvidado. Era algo más. Algo que nunca debió volver. El recuerdo me dejó temblando. Sentía frío, aunque el aire en el sótano era denso y sofocante. El policía me miró con atención. ¿Qué recordaste? Mi garganta estaba seca. Él estaba en mi habitación, susurré. Sentí mi corazón martillear contra mis costillas. Lo vi parado junto a mi cama, pero su rostro. No pude terminar la frase. El oficial esperó unos segundos antes de hablar. Necesitamos respuestas, y creo que este sótano es clave. Miré alrededor. El lugar era más grande de lo que pensé en un principio. En la esquina, una estantería polvorienta. Un escritorio con papeles viejos. Y entonces lo vi. Un baúl de madera. Estaba cubierto con una manta, pero se notaba que alguien lo había movido recientemente. Mi piel se erizó. El oficial también lo notó y se acercó. Con un suspiro, se agachó y quitó la manta. El baúl estaba cerrado con un candado oxidado. Voy a abrirlo, dijo el policía. Saqué el aire que había estado conteniendo mientras él sacaba un par de herramientas. Después de unos segundos de forcejeo, el candado cedió con un chasquido. La tapa del baúl crujió al abrirse. Y entonces, el olor. Un hedor rancio, espeso, salió del interior. Di un paso atrás, llevándome la mano a la boca. El oficial también retrocedió, cubriéndose la nariz. Miramos dentro. Y lo que vimos nos hizo olvidar cómo respirar. Dentro del baúl, envuelto en una manta vieja, había un cuerpo. Pequeño. Frágil. Un niño. Mi visión se nubló. Mi mente gritó, pero ningún sonido salió de mis labios. Porque incluso antes de que el oficial dijera algo, ya lo sabía. Sabía quién era ese niño. Era él. El niño de las fotos. El niño que nunca recordé. El niño que, de alguna forma, nunca se había ido. El mundo se volvió un murmullo distante. El oficial decía algo por su radio, pidiendo refuerzos, pero yo no podía apartar la mirada del baúl. El cuerpo estaba momificado por el tiempo, los huesos frágiles envueltos en una manta infantil con dibujos descoloridos. Era él. El niño de las fotos. El niño que no recordaba. Mi respiración se volvió errática. Algo dentro de mí se rompió, y un torrente de imágenes olvidadas estalló en mi mente. Un grito en la noche. Manos temblorosas cavando en la oscuridad. El frío de la tierra en mis dedos. Mi madre sollozando. Mi padre diciendo, nadie puede saberlo. Mis rodillas fallaron y caí al suelo. Dios, murmuré, sintiendo que me ahogaba. El oficial me sostuvo antes de que me desplomara por completo. ¿Qué recuerdas? Preguntó con urgencia. Mi visión estaba borrosa, pero las palabras salieron solas. Yo lo conocía, susurré. Era mi hermano. El silencio que siguió fue insoportable. El oficial me miró con los ojos abiertos de par en par. ¿Tu hermano? Asentí con la cabeza, aunque la verdad apenas empezaba a tomar forma en mi mente. Nunca me hablaron de él, pero ahora lo recuerdo. Su nombre me llevé las manos a la cabeza, tratando de encontrar el nombre que se desvanecía como humo. No sé. No puedo recordarlo. El oficial frunció el ceño. Tranquila. Respira hondo. Pero no podía. Porque ahora lo entendía. Mis padres lo borraron de mi memoria. No con magia, no con un truco, sino con el miedo. Con el silencio. Con años de negar su existencia hasta que, finalmente, lo olvidé. Pero él nunca se fue. Siempre estuvo ahí. En la casa.
en los susurros en la noche, en la sombra junto a mi cama. Y ahora lo había recordado. El suelo bajo mis pies pareció volverse más frío. Porque si él había vuelto, ¿era para recordarme lo que pasó? ¿O para hacerme pagar por haberlo olvidado? El sonido de las sirenas acercándose se mezclaba con mi respiración agitada. Policías entraban y salían de la casa, pero yo solo podía mirar el baúl. Mi hermano. Mi mente seguía escarbando en los recuerdos enterrados, pero era como tratar de agarrar humo con las manos. Solo tenía fragmentos. Su risa en el jardín. Su mano aferrada a la mía en la oscuridad. El miedo en los ojos de mi madre. Y luego, nada. El oficial puso una mano en mi hombro. Tenemos que sacarte de aquí. No, murmuré, sacudiéndome. Necesito entender qué pasó. Él suspiró, pero antes de responder, su radio sonó. Jefe, encontramos algo en la habitación principal. Es mejor que venga a verlo. Nos miramos. Sin decir palabra, subimos las escaleras. Mi corazón se apretó cuando cruzamos la puerta de la habitación de mis padres. El olor a muerte seguía impregnado en el aire. Pero no era eso lo que me hizo estremecer. Era la pared. Alguien había escrito en ella, con letra temblorosa y tinta oscura. Tú me olvidaste. Sentí un escalofrío recorrerme de pies a cabeza. Mis piernas flaquearon. No. 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 Mi padre había muerto con un mensaje en la mano. Él ha vuelto. Y ahora, esto. El oficial se giró hacia mí con el rostro tenso. ¿Qué significa esto? Mi piel se erizó, y sin pensarlo, susurré. Él me recuerda. La luz parpadeó. El aire en la habitación se volvió más pesado. Y entonces, en el reflejo del espejo del armario, vi una sombra. Pequeña. De pie detrás de mí. Antes de que pudiera girarme, sentí un aliento helado junto a mi oído. Y una voz, susurrando con un tono infantil, quebrado, familiar. Nunca debiste olvidarme. Mi cuerpo se paralizó. El aliento helado en mi oído. La voz infantil, rota, llena de algo más profundo que enojo. Algo que sentí en lo más hondo de mi ser, dolor. El oficial no parecía haber escuchado nada. ¿Estás bien?, preguntó, pero su voz sonaba distante, como si estuviera hablándome desde otro mundo. Mis ojos seguían fijos en el espejo. La sombra seguía ahí. Pero cuando me giré, no había nadie. Mi piel se erizó. Necesito salir de aquí, murmuré. El oficial asintió y me escoltó fuera de la casa. Afuera, las luces rojas y azules de las patrullas iluminaban la calle. Pero algo seguía sin encajar. Mi madre, susurré. El oficial se tensó. Todavía no sabemos dónde está. Pero hay algo más que necesitas ver. Me llevó hasta una patrulla donde otro oficial sostenía un expediente viejo y amarillento. Lo encontramos en el sótano, dijo, entregándomelo. Lo abrí con manos temblorosas. Dentro, había documentos, recortes de periódicos, y una partida de nacimiento. Mi pulso se aceleró al leer el nombre. Emanuel García. Mi hermano. Y entonces, vi la fecha de defunción. Murió cuando tenía 6 años. Mi respiración se cortó. Pero si había muerto, ¿por qué nadie me lo dijo? Y más importante aún, ¿por qué no lo recordaba? Todo comenzó a encajar. Emanuel no solo era mi hermano. Era el secreto que mis padres intentaron enterrar. Pero había algo más. Algo que no terminaba de recordar. Fue entonces cuando un oficial se acercó con una radio. Jefe, encontramos a la madre. Mi corazón dio un vuelco. ¿Dónde está?, pregunté de inmediato. El oficial evitó mi mirada. Tienes que venir con nosotros. Me llevaron a las afueras de la ciudad, a un bosque que alguna vez habíamos visitado en familia. Y allí, entre los árboles, estaba mi madre. De rodillas en la tierra, con la ropa sucia y el rostro cubierto de lágrimas secas. Frente a ella, una tumba sin lápida. Se balanceaba de un lado a otro, murmurando para sí misma. Me acerqué lentamente. Mamá. Ella levantó la mirada y, cuando me vio, sus ojos se llenaron de terror.
No te acerques, gritó, temblando. Él está contigo. Mi piel se erizó. ¿De qué hablas? Ella negó con la cabeza. Emanuel, él nunca se fue. Las palabras de mi padre en su nota me golpearon de nuevo. Él ha vuelto. No entiendo, susurré. ¿Qué pasó con él? Mi madre sollozó, enterrando las manos en la tierra. Nosotros lo hicimos. El mundo dejó de moverse. ¿Qué hiciste? Ella sollozó con más fuerza. Era solo un niño, no quería hacerle daño. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. ¿Lo mataron? Mi madre sollozó, pero no negó nada. No podíamos permitir que alguien lo supiera. Mi corazón se hizo trizas. Mis propios padres. Pero entonces, un viento helado recorrió el bosque. Y lo sentí de nuevo. Esa presencia. Ese vacío. No estaba sola. Algo estaba conmigo. Y entonces, una pequeña mano invisible se aferró a la mía. Su voz, suave y temblorosa, sonó en mi oído una vez más. Nunca debiste olvidarme. Y, por primera vez, recordé todo. Recordé la noche en que Emanuel murió. Recordé sus gritos. Recordé sus súplicas. Y recordé la peor parte. Yo había estado ahí. El viento helado me recorrió la espalda. Emanuel seguía ahí, sosteniendo mi mano. Los recuerdos seguían estallando en mi mente, como piezas de un rompecabezas que habían estado ocultas en la oscuridad. Esa noche. No fue un accidente. Mis padres lo mataron. Lo habían intentado todo para esconder la verdad, incluso borrar su existencia de mi memoria. Pero los muertos no olvidan. Mi madre seguía temblando frente a la tumba sin lápida. No queríamos, susurró, su voz rota. Fue un error. Mi estómago se revolvió. ¿Cómo pudo ser un error? Mi madre cerró los ojos, sus lágrimas cayendo sobre la tierra. El que él no era normal. El silencio pesó en el aire. ¿Qué quieres decir? Susurré. Ella sollozó. Emanuel hacía cosas. Cosas que no podía explicar. Sabía cosas que nadie le había dicho. Hablaba con cosas que no estaban ahí. Decía que alguien le susurraba al oído, y que algún día vendría por todos nosotros. Un escalofrío me recorrió. ¿Lo mataron porque tenían miedo? Mi madre negó con la cabeza. No, lo intentamos ayudar. Pero una noche, intentó, su voz se quebró. Intentó hacerte daño. Mi respiración se cortó. No. Emanuel nunca me haría daño. Mi madre levantó la mirada, sus ojos desesperados. Esa noche, él entró a tu habitación. Llevaba un cuchillo. Susurraba algo en un idioma que no conocíamos. No era él, era algo más. Mis manos se pusieron frías. Papá intentó detenerlo, continuó ella. Hubo un forcejeo, y... no terminó la frase. No hacía falta. Mi padre lo había matado. Y en lugar de decir la verdad, lo enterraron en el sótano. Lo ocultaron. Y me hicieron olvidarlo. El viento se intensificó. Sentí un hormigueo en la nuca. No estábamos solos. Mi madre sollozó. Pero él volvió, nunca se fue. Y entonces, la temperatura bajó bruscamente. Mi madre levantó la vista con terror. Por favor, dile que lo siento. Pero ya era tarde. El aire a nuestro alrededor se volvió denso, y de repente, mi madre se ahogó en un grito mudo. Se dobló sobre sí misma, sus ojos abiertos de par en par, como si una fuerza invisible la estuviera apretando. ¡Mamá! Grité, corriendo hacia ella. Pero algo me detuvo. Algo frío. Emanuel. No podía verlo, pero podía sentirlo. Y por primera vez, entendí lo que quería. No venganza. No justicia. Solo quería que alguien recordara lo que pasó. Que alguien aceptara la verdad. Con lágrimas en los ojos, susurré. Lo recuerdo. El aire dejó de moverse. El viento se calmó. Mi madre cayó al suelo, sollozando. Y yo, por primera vez en años, sentí que Emanuel se iba. Que al fin, descansaba.
Pero antes de que su presencia desapareciera por completo, escuché su voz una última vez. Suave. Cansada. Gracias, hermana. Y luego, solo quedó el silencio. Mamá fue arrestada esa misma noche. La policía reconstruyó la historia y la verdad finalmente salió a la luz. Mi padre había cometido el acto, pero mi madre lo había encubierto. Ahora, ella enfrentaría la justicia. Yo me fui de esa casa para siempre. Pero Emanuel, él nunca se fue de mi memoria otra vez. Porque lo recordaba. Porque ahora sabía la verdad. Y porque, en el fondo, siempre había sabido que no era un simple niño olvidado. Era algo más. Algo que, incluso en la muerte, no había dejado de existir. Después de todo, no pude quedarme en esa ciudad. La casa fue vendida. Nunca quise volver a pisarla. Mi madre fue sentenciada. Pasará el resto de su vida en prisión por encubrir el crimen. Nunca la volví a visitar. En su última carta, me pidió perdón. Pero yo nunca respondí. Emanuel. A veces lo sigo sintiendo. No como antes, no con el peso oscuro de la culpa y el olvido. Sino como un susurro en el viento, como una sombra en mis sueños. No me asusta. Ahora sé que él solo quería ser recordado. Así que hice lo que él nunca pudo hacer. Me fui. Tomé lo poco que tenía y me mudé al extranjero, a un lugar donde nadie conociera mi nombre. Donde pudiera empezar de nuevo sin el peso de mi pasado. Al principio, fue difícil. No es fácil dejar atrás una vida entera. Pero poco a poco, aprendí a vivir con la verdad. Con el tiempo, me encontré a mí misma. Conseguí un trabajo, hice amigos, construí una vida lejos de las sombras de mi infancia. Y aunque a veces, en noches silenciosas, todavía siento su presencia cerca de mí, ya no tengo miedo. Porque ahora sé que Emanuel nunca quiso hacerme daño. Solo quería que lo recordara. Y lo haré. Siempre. ¿Qué te pareció la historia? No te olvides de dejar un like, comenta, comparte y suscríbete para que no te pierdas nada de nuestras historias contadas.